Bueno, José, ya estás listo. Es tiempo de comenzar. Respira hondo. Espera. ¿Y cuál es mi primera línea? Creo que dejé mi pañuelo en casa. Bueno, por lo menos esta ropa creo que se me ve bien. Vamos, sí puedo lograrlo. Bueno, pero también tienes que representar a todos los venezolanos a través de esta entrega. Oye, me pregunto si mi papá irá a ver este video en línea. Bueno, probablemente las personas están esperando que aparezca José Rea. Además, él es mucho más elocuente que tú. Bah, no sé si tengo lo que hace falta para entregar este mensaje. Bueno, creo que es demasiado tarde. Vamos, José, prepárate. Ya dijiste que sí, ya es casi la hora. Mira hacia arriba, respira hondo, sonríe. Es el tiempo. Aquí vamos. Quise compartir algunas conversaciones internas, esas que han pasado en algún momento por mi mente antes de una entrega como esta. Algunas de ellas no caducan, siguen vigentes, algunas se actualizan, pero lo cierto es que cada uno de nosotros tenemos tantos pensamientos y es por eso que hemos hecho esta serie. Te damos la bienvenida a esta segunda parte de Cambia tu mente. Y la verdad es que muchos de los pensamientos que están en nuestra mente no nos ayudan en mucho. No nos ayudan a avanzar a lo que queremos e incluso algunos nos desvían de ese destino que queremos. Yo soy José Jiménez y hoy te voy a estar hablando de qué hacer con esos pensamientos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la cantidad de pensamientos que vienen a nuestra mente. Estábamos hablando de que eran entre 12.060 a 70.000 pensamientos cada día. Eso es demasiado. Tenemos pensamientos de todo tipo de cosas y de todo tipo de personas. Pensamos sobre los políticos, pensamos sobre nuestros jefes, pensamos sobre los empleados, pensamos sobre nuestros vecinos, pensamos sobre la suegra, pensamos sobre los quehaceres, pensamos de la gente, pensamos de aquella gente que no conocemos y vemos en el tráfico. ¿Cómo se le ocurre manejar de esta manera? ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Oye, pero ¿por qué esta persona hizo esto o aquello? Entonces, así vamos en la vida. Vamos al súper y nos damos cuenta que esa caja para pagar que solo admite 10 artículos y de repente ves a una persona que tiene 16, 20 artículos y tú dices, hey, ¿qué hace aquí? Y comienzan esos pensamientos a estar en tu mente. Vamos, esos pensamientos que han llegado justo cuando estás allí en la reunión y dices, pero ¿para qué estamos reunidos? Pudieron haber informado esto a través de un mail. Tú me entiendes. Tú sabes de lo que estoy hablando porque te ha pasado en algún momento algo de esto o quizás estás en esa reunión y dices, nah, yo soy el que debería estar allí. Si yo estuviese liderando esta reunión, si yo estuviese dirigiendo esta agenda, yo haría esto, yo haría aquello. Y viene el pensamiento y estás sentado en una reunión, pero tu pensamiento está en otro lado. Vamos, en algún momento tú has estado allí como mujer diciendo, oye, si me prestara atención como lo hace con los deportes sería genial. Lo ves a él allí viendo SportsCenter, viendo el partido de fútbol y de repente tú dices, oye, ¿por qué no me presta atención a mí? Se disparan los pensamientos, comienzas a darle cabida a esos pensamientos y llegas a algunas conclusiones apresuradas. Vamos, ¿te ha pasado? ¿Qué tal cuando estás allí viendo el partido como hombre y tú dices, oye, hoy sí jugará mi hijo? Pero de seguro no jugará porque es que es entrenador y comienzas a tener pensamientos acerca de su entrenador. Estás en una conversación y dices, pero ¿por qué sigue hablando? Debería callarse. ¿Por qué esta persona sigue diciendo lo que dice? Si yo fuese esta persona me callaría. O qué tal si eres una maestra o un profesor de escuela y de repente nuevamente ese estudiante se le olvidó la tarea y llegas a la conclusión apresurada por un pensamiento que llegó y dices, es que es igual a sus padres, es que se parece a sus padres. Te metiste allí en la aplicación de Pinterest, viste la cocina y de repente ¡pum!, se activaron
No las notificaciones, sino los pensamientos. Oye, y comienzas a compararte. No, pero mira la cocina que yo tengo. Si yo tuviese la cocina que está allí en Pinterest, y comienzas a hacer esa comparación. Vas al Facebook, vas al Instagram, de repente estás viendo a esa pareja, esa familia que está de vacaciones y ¡pum!, se dispararon los pensamientos. Oye, yo debería estar ahí disfrutando unas vacaciones como esta. Yo debería estar allí haciendo lo que estas personas hacen. Es que se ven tan felices. Comienzan esos pensamientos a ahondar en tu mente. Ves la planificación de algunas madres, cómo atienden a sus hijos, cómo le preparan la merienda, y de repente te ves a ti entonces comprando algo rápido para que los niños se lo lleven entonces al colegio. Y tú dices, oye, pero ¿por qué a mí no me pasa esto? Y se empiezan a disparar los pensamientos. Y de repente cuando empiezas a verte allí en el retrovisor, en el espejo de tu vehículo, te das cuenta que no solamente no preparaste la merienda bien, sino que estás toda despeinada y todavía con la ropa del gimnasio, porque ni siquiera te da tiempo para cambiarte. Te miras al espejo, se activan los pensamientos. Oye, ¿y estas bolsas que tengo aquí debajo de los ojos? Tengo más líneas de expresión. Oye, tengo un poco más de barriga, tengo un poco menos de músculos, tengo como más vellos en las orejas que incluso en mi cabeza. Y se activan los pensamientos. Tú sabes de lo que estoy hablando. Por eso decidimos traer esta serie, Cambio de Mente. Y en esta segunda parte vamos a estar complementando lo que hablamos en la anterior. Si no has visto la anterior, puedes ir a nuestro canal, verla allí o en nuestra página web yosoyglobal.org. Ahí están los mensajes de esta serie y de las anteriores, pero queremos que te pongas al día. Queremos que puedas seguir la secuencia, pero si no la has visto, solamente permíteme darte algunos tips para que nos pongamos en la misma página de lo que habló José Rea la semana pasada y que nos van a servir para desarrollar un poco más a profundidad lo que ya comenzamos a hablar. Y la semana pasada hablábamos de que tus pensamientos tienen el poder de determinar cuál es la dirección y cuál es la calidad de tu vida. Y que si tú eliges una manera errónea de pensar, puede detenerte de recibir lo mejor de Dios para ti, para tu vida. Pero para vivir eso nuevo que Dios quiere para ti, no va a comenzar hasta que lo viejo no termine. Entonces, tomando en cuenta estas cosas, quizás pueda surgir una pregunta. Bueno, ¿y qué hacemos con esos pensamientos que surgen constantemente? Esos pensamientos que se convierten en un debate en tu mente. ¿Cuántos pensamientos tenemos entonces en el día que tenemos que rebatir? ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo esto? Que el 80% de nuestros pensamientos son negativos. Si tú tomas 15,000, si tú tomas 60,000, si tú tomas 70,000, que es lo que dijo ese estudio de ciencia, y le sacas el 80%, son muchísimos pensamientos negativos los que vienen a tu mente y vienen a mi mente. Y ni siquiera somos conscientes de esos pensamientos. Aparecen, los perseguimos y terminamos en un destino donde no queríamos estar. ¿Te ha pasado alguna vez que has terminado en un lugar que tú dices, hey, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo llegué yo acá? Un día estabas revisando la cuenta bancaria, dices, estoy gastando demasiado en comida fuera de casa. Sin darte cuenta, ya estás nuevamente ordenando un café o un sándwich de pollo en esa cadena a la cual tú dijiste, aquí estoy gastando demasiado dinero. Eres casi un inversionista de esa cadena porque frecuentas tanto y gastas tanto que ya te consideran como un inversionista. Tú sabes de lo que estoy hablando. Y ahora mismo tú pudieras estar pensando, oye, es que yo no estaría en este punto si no fuese por él, si no fuera por ella. Si no fuese por el gobierno, yo no estaría en este punto porque tuviste que salir de tu país y ahora convertirte en un inmigrante en otro país, y tú dices, si no fuese por el gobierno, yo no estaría viviendo lo que estoy viviendo. Pudiera ser para positivo o pudiera ser para negativo. Ves tus cuentas y tú dices, oye, si no hubiese sido por ese accidente, si no hubiese sido por los gastos médicos, etcétera, tantas cosas que pueden venir a tu vida, a tu pensamiento. Y la cuestión es que muchas veces vamos teniendo pensamientos que tienen que ver con el otro, y si tú tuviste una mala relación, tú dices, si no fuera por el divorcio, yo no estaría viviendo lo que estoy viviendo. Pero la verdad es que todas esas cosas llegaron. Entran esos pensamientos una y otra vez y te llevan al destino donde tú no quieres estar. Navegas por las redes sociales y ves que van a tener un bebé, que tienen la revelación de sexo, que tienen el baby shower, y se dispara el pensamiento, ¿cuándo será esa nuestra historia? Y te llenas de ansiedad. El problema es que los pensamientos te están llevando a la ansiedad. Cuando estás en la oficina, cuando estás en el gimnasio, cuando vas al súper a hacer algunas compras, cuando
lo ves o la ves a ella y te gusta y se disparan algunos pensamientos y le das rienda suelta a tus pensamientos y de repente te estás permitiendo unos pensamientos que no son tan puros, que no son tan santos, de esos pensamientos que te destruyen y comienza esa autodestrucción allí en tu mente. Vamos, tienes que hacerte unos exámenes de laboratorio. El médico debió darte los resultados en 2 días y se tardó un poco más de la cuenta y se dispararon los pensamientos. Esos pensamientos que te llevaron entonces a vivir entonces en una preocupación de qué va a pasar en el futuro y comienzas a hacerte toda una película en tu mente. ¿Qué hacemos con todos esos pensamientos? ¿Qué hacemos con esos pensamientos que surgen y que comienzan a estar en nuestra mente? Y lo peor es que nosotros comenzamos a perseguirlos. Los perseguimos por un camino que nos conduce al dolor, a un destino que nosotros no deseamos. Y para responder eso, veremos lo que nos dice el apóstol Pablo. Ese apóstol Pablo que escribió la carta a los romanos, la que leímos la semana pasada, donde extrajimos algunos versículos para poder ahondar en la enseñanza de esa primera parte. Ese apóstol Pablo no solamente escribe la carta a los romanos, también escribe un par de cartas al pueblo de Corinto para enseñarle lo que Jesús enseñaba. Escribió las cartas, él viajó para compartir con las personas tenían una doble percepción de Pablo por lo que escribía y también por cómo se comportaba, pero también por la historia que Pablo tenía. Y me encanta la historia de Pablo porque Pablo es ese ejemplo de transformación, ese ejemplo vivo de que Dios obra en cada una de las personas. A pesar de su pasado, entonces Pablo podía estar enseñando todas estas cosas y le decía a las personas, sigan el camino de Jesús. Oye, si Pablo estuviese hablándote, te dijera, debemos operar como seguidores de Jesús tomando en cuenta estas cosas. Y entonces vamos a hablar acerca de lo que está escrito en la segunda carta al pueblo de Corintios. Se llama Segunda de Corintios, vamos a ver el capítulo 10, los versículos 3 al 5, y esto nos va a ayudar a darle un nuevo orden o nos va a ayudar a saber qué hacer con nuestros pensamientos. Segunda de Corintios 10:3 dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Entonces hace referencia un poco a lo que hace referencia también en la carta a los romanos. Hace referencia a que no nos amoldemos al mundo, como lo dice en la carta de los romanos, cuando dice, no, aunque estamos en este mundo, no libramos las batallas de esa forma. Es decir, no nos amoldamos, no hablamos, no actuamos, no nos comportamos como el mundo lo hace. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo. Entonces, de una u otra palabra, lo que nos está diciendo es que hay algunas otras armas que no estamos viendo, que estamos en una guerra, que estamos en una batalla y necesitamos armas. Y esas armas con las que luchamos no son de este mundo. Y luego sigue diciendo, sino que tienen el poder divino. Piensen esto, tienen el poder divino. Es decir, que Dios tiene el poder en esas armas que vamos a utilizar, que Dios está metido en el asunto y que necesitamos entonces dejar que Dios pueda obrar. Y ese poder divino para derribar fortalezas tiene que ver con la palabra de Dios y tiene que ver con el Espíritu de Dios. Ahora, ¿para qué? Y ahí nos vamos al verso 5, dice, destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Imagínate que estás en una guerra, en curso, que tú estás en el campo de batalla y empiezas a establecer una estrategia. Está la guerra en curso y necesitas establecer una estrategia. Comienza el enemigo a atacarte, comienza entonces esa batalla. ¿Qué vas a hacer? Y me encanta esta parte y la voy a resaltar ahora mismo. Dice, llevamos cautivo. Si tú quieres establecer una estrategia para contrarrestar el ataque del enemigo, necesitas llevar cautivo, necesitas hacerle algunas preguntas a uno de ellos para que te diga hacia dónde va a ir la estrategia. Y es más o menos lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este texto. Destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, tomamos ese argumento que viene en contra de Dios y lo llevamos cautivo. Llevamos cautivo ese pensamiento. ¿Para qué? Para que obedezca a Cristo. Ahora,
¿Llevar cautivo para qué? Para preguntarle, para interrogarlo, para decirle, ok, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué tienes tú? ¿Hacia dónde nos estás llevando? ¿Por qué tú estás haciendo esto y lo otro? Y comienzas entonces a hacerle las preguntas y tiene que ver mucho con lo que hablábamos la semana pasada de pensar en lo que piensas, de interrogar tus pensamientos, de interrogar eso que está en tu corazón, esas intenciones del corazón que muchas veces te movilizan y te llevan hacia tu destino. Es que tú puedas llevar cautivo. ¿Y qué vas a llevar cautivo? Y voy a resaltar ahora esta expresión: todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Entonces, ¿qué debemos llevar cautivo? Todo pensamiento. El de la reunión, el del espejo, el que se activó por las publicaciones de las redes, el de la suegra, el del vecino, cada uno de esos pensamientos, el del miedo, el de la ansiedad, el de la preocupación, todos esos pensamientos los llevamos cautivo para comenzar entonces a hacernos conscientes y de esa manera entonces vamos a destruir los argumentos. Y voy ahora a resaltar la palabra destruimos argumentos. Y quiero ir desarrollándola poco a poco, porque si vamos a destruir, a derribar esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, tenemos que saber cómo los vamos a destruir. Así que vayamos avanzando. Para poder derribar, para poder destruir, para poder demoler, para quitar todo lo que interfiere en el plan de Dios, necesitamos hacernos conscientes de esos pensamientos. Esa va a ser la única forma que vamos a tener para eliminar. No puedes eliminar algo que no sabes que existe. Por eso identificar va a ser muy importante para sacar esas creencias que te están limitando, que están colocando una tapa en tu vida, que no te están permitiendo ir en la dirección que Dios tiene para ti. Es para sacar y derribar, destruir, demoler todos esos pensamientos inútiles que nos llevan al destino que no queremos, que nos llevan a un destino totalmente diferente. Ahora, si vamos a destruir los argumentos que se levantan contra Dios, los tenemos que llevar cautivos, pero llevar cautivos para un fin. Y el fin es que puedan obedecer a Cristo, que tus pensamientos puedan obedecer a Cristo. Es decir, que los alineamos con lo que Dios dice, que estén alineados a su palabra, que sean obedientes y caminen en ello. Y de esa forma entonces nosotros vamos a poder ser transformados. Si tú quieres transformar tu vida, comienza renovando tu mente. Comienza entonces haciendo ese proceso para derribar, para destruir, para demoler, para sacar esos pensamientos que te están llevando en la dirección contraria. Si no quieres llegar a ese destino y quieres llegar a un destino totalmente diferente, entonces eso requiere intencionalidad. Vamos, la renovación te va a llevar hacia un punto, pero la intencionalidad te va a ayudar no solamente a llegar a un punto, sino a hacerte consciente en medio del proceso. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo y me encanta todo esto porque si lo llevamos a pasos, los pasos serían los siguientes. Paso número 1, reconoce, es decir, identifica los pensamientos, detéctalos, llévalos cautivo. Cuando los llevas cautivo te das cuenta que puedes intervenirlos, que ya los tienes ahí identificados, que ya los pudiste etiquetar. Y ¿sabes qué es lo bueno? Que el 90% de nuestros pensamientos pueden reciclarse. Eso es extraordinario. Paso número 2, remueve. Remueve es elimina, remueve es destruye, remueve es derriba. Y sabes que hace unos días mi hija me dice, oye papá, yo quiero que tú me descargues un videojuego para poder entonces, ¿sabes? Disfrutar, entretenerme. Hija, pero ¿qué videojuego? Así que ella eligió un videojuego, pero son de esos videojuegos que es más las ADS que se activan que lo que terminas jugando. Así que yo sentía que era una pérdida de tiempo. Y yo tengo que felicitar a aquellas personas que hacen los ADS porque cada vez ponen la X más oculta, más pequeña, que llega un momento donde ni siquiera tú la puedes encontrar, ya te hacen pasar algunos segundos para que tú puedas entonces seguir disfrutando de ese juego. Y lo que me llamó la atención es que en algún momento no encontrábamos la X para cerrar ese banner que había salido, ese pequeño mensaje que se había elevado en la pantalla y que nos impedía seguir avanzando. Así son nuestros pensamientos. Muchas veces esos pensamientos se disparan como un ADS y tú no encuentras la X para cerrarlo. Tú no encuentras la X para removerlo. Necesitas encontrar la X para poder entonces remover ese pensamiento que te impide avanzar en lo que Dios quiere. ¿Sí me captas? Yo espero que este ejemplo te haga ver que necesitas encontrar la X. Y cuando encuentras la X, pasas al número 3. El paso número 3 es reemplaza.
Reemplaza lo que no es verdadero por unos pensamientos verdaderos, anclados a la palabra de Dios. El que cree y el que no cree, ambos tienen razón. Ahora, ¿cómo puedo creer? ¿Cómo puedo anclarme a lo verdadero? ¿Cómo puedo ser como esas personas que se ponen algo en mente y dicen yo lo voy a lograr y lo logran? ¿Cómo no pasar en medio de la duda y sucumbir ante esos pensamientos que te dicen no lo vas a poder lograr? Me encanta el punto que estamos desarrollando porque es un punto donde la Biblia, donde todo lo que contiene la palabra de Dios y la ciencia están de acuerdo. El apóstol Pablo está de acuerdo con lo que habla la ciencia, porque a lo largo de toda la escritura, cuando la abres, ves esa correlación entre los pensamientos que tenemos y la vida que vivimos. Y es justamente lo que la ciencia también está hablando. Los pensamientos y la mentalidad que tenemos, nuestra satisfacción en la vida, nuestro gozo en la vida, entonces están como que acompasados. Nuestra confianza en la vida, nuestra paz, nuestra alegría. Y en realidad es que en los últimos años la ciencia estaría de acuerdo con todo lo que el apóstol Pablo está diciendo. La neurociencia nos diría que existe una fuerte correlación entre lo que sucede en nuestro cerebro y nuestra satisfacción en la vida. Y es lo mismo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Sin embargo, quiero citar ahora a Donald Hebb. Él tiene la regla de Hebb y dice, las neuronas que se activan juntas refuerzan su conexión. Las neuronas que se activan juntas refuerzan su conexión. Significa que a medida que tu cerebro forma una actividad neuronal, eso crea algunos disparos. Y esos disparos entonces se convierten en pensamientos, se forman y crean un nuevo camino para recibir entonces una respuesta a ese estímulo. Si vemos esta imagen, te darás cuenta que de un lado hay una precipitación, es decir, está cayendo agua de un lado de la montaña, del otro lado entonces no está cayendo agua. Hay unas conexiones que se logran porque el agua permite conectar esos surcos, esos canales que se van generando por la fuerza del agua y los hacen profundos. Pero del otro lado no hay conexión porque no hay un torrente que permita la interconexión. Es más o menos lo que Hebb nos está diciendo. Y yo espero que a través de esta imagen tú lo puedas comprender mejor. Es literalmente recorrer un camino más profundo en tu cerebro. Vamos, tienes la capacidad de que surjan nuevos patrones de pensamiento en tu mente y se debe a algo llamado neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Es lo que nos permite formar nuevos patrones de pensamiento en nuestro cerebro y tenemos la capacidad de volver a entrenar nuestro cerebro. Eso es lo que habla la neuroplasticidad. Pero también es lo que nos dice el apóstol Pablo, que tú puedes entonces encontrar neuroplasticidad para llevarte a otro nivel, para poder conducirte al destino que tú quieres lograr. Yo no sé si algunos recuerdan, por allí en el 2017 salió el nuevo iPhone donde ya se eliminó ese botón de Home. Ese botón que te permitía entrar a las aplicaciones, navegar un poco, y cuando se eliminó, nuestro cerebro entró en colapso porque decía, ok, ¿y ahora cómo entro? ¿Y ahora cómo hago? Necesitamos algunos tutoriales, comenzaron a darte algunos consejos, tu cerebro comenzó a reentrenarse, estabas reentrenando tu cerebro, pero llegó un momento donde ya no necesitabas ese botón. Le crearon un botón digital y ese botón digital sirvió por un tiempo, pero después las personas ya no necesitaban tampoco ese botón y se adaptaron. Pero no solamente ocurre con tu iPhone, te ocurrió a ti cuando te mudaste, cuando te fuiste a ese nuevo vecindario, cuando te fuiste a esa nueva urbanización, cuando tuviste que cambiar la ruta para ir a tu trabajo porque cambiaste de trabajo, cuando cambiaste de país, comenzaste al principio utilizando el GPS y luego llegaste sin el GPS. En algún momento tú ibas saliendo de tu casa, ibas al trabajo y normalmente doblabas a la derecha, pero ahora tenías que doblar a la izquierda para ir a tu trabajo y en algunos momentos tu cerebro te jugó una pasada y te fuiste hacia el trabajo anterior. ¿Te pasó eso? O que saliste del trabajo, ibas a tu casa y de repente terminaste compartiendo con los que antes eran tus vecinos, pero no en la casa donde estás viviendo ahora. Tú lo comprendes porque te ha pasado. Pero una vez que comienzas a entrenar tu cerebro comienza a responder. Y la neuroplasticidad es lo que nos permite esa readaptación, ese reentrenamiento. Yo recuerdo hace unos meses atrás,
para salir de mi casa o para ir de mi casa al trabajo o a que mi suegra es la misma vía, solo que al final tienes que desviarte. Entonces, iba por la calle, por esa avenida, para ir a mi trabajo tenía que tomar a la derecha, para ir a donde mi suegra tenía que tomar la izquierda. No sé por qué siempre que iba a que mi suegra terminaba en la oficina. No sé si era porque no quería visitarla o porque mi cerebro no estaba entrenado para eso. Pero lo cierto es que mi esposo me dice, hey, vamos a esperar a que mi mamá, ¿por qué estás doblando hacia allá? Y tenía que dar la vuelta para ir a que mi suegra. Tú lo comprendes. Probablemente te esté pasando y tú crees que es inconsciente, pero lo estás haciendo conscientemente. Eso es una trampa. Lo cierto y a donde te quiero llevar es que eso ocurre cuando tu cerebro está siendo reentrenado, pero llega un momento donde ya tu cerebro tiene esos surcos y comienzan a interconectarse y ya se crea un patrón de pensamiento, y ese patrón de pensamiento te lleva a un destino. ¿Cuál es el destino donde estás hoy? Porque el destino o ese lugar donde estás hoy tiene que ver con los pensamientos que has elegido. Y lo hablábamos la semana pasada, que tenía que ver entonces con dirección, que tenía que ver con calidad de vida. Tu calidad de vida está determinada por los pensamientos que tuviste. Necesitas ser reentrenado para ir entonces en la dirección correcta, en la dirección que quieres. Eso mismo que ocurre en nuestro cerebro con el iPhone, con el GPS, con ese nuevo vecindario, con el cambio que tuviste que hacer en tu cerebro para reentrenarte e ir a tu nuevo trabajo, va a ocurrir lo mismo entonces cuando quieras alimentar los pensamientos de Dios para ti. Cuando tú comienzas a alimentarte con esos pensamientos de Dios para ti, entonces tu cerebro se va a reentrenar. Pero para eso necesitas disciplinas personales, disciplinas espirituales. Lectura de la palabra para poder conocer qué dice Dios acerca de esta situación, y está expresado en su palabra. ¿Qué dicen los apóstoles, los que caminaron con Jesús? ¿Qué dice Jesús acerca de esto? ¿Qué dice mi Señor? Y lo hablábamos la semana pasada y hoy lo estamos profundizando un poco más. Entonces vas a necesitar pasar tiempo con Dios, en tanto leyendo la palabra como en oración, para que Él pueda revelarte su voluntad. Eso es muy importante que sepamos la verdad, porque si no la mentira nos va a conducir. Necesitas tener pensamientos verdaderos para poder erradicar aquellos falsos o inútiles. Que sepamos lo que Dios tiene que decir sobre un punto, que sepas que eres un hijo de Dios cuando la identidad esté fallando y necesites ese impulso para salir adelante. Que tú puedas saber que eres una obra maestra, eso lo vas a poder encontrar en su palabra. Que tú puedas saber que eres suficiente, que no te define un salario, que no te define nada más, no es un automóvil, no es una casa, no, ni siquiera es que te suban, que te asciendan en el trabajo, que eres simplemente suficiente y que su sacrificio en la cruz es suficiente para ti. Que sabes que estás hecho de una manera maravillosa. Todas esas cosas las puedes encontrar en la palabra de Dios. Esa maravilla del diseño, que sepas que puedes confiar en el Señor de todo corazón, que puedas depositar tu confianza en Él, que sepas que en tu debilidad el poder de Cristo se perfecciona, que Él nunca te dejará, que Él nunca te desamparará, que Dios está por ti, no en contra de ti. Eso es maravilloso. Esa es la forma de reemplazar, esa es la forma en que vayamos a un nivel de pensamiento superior, y es hacia donde nos dirige el apóstol Pablo. Pero hay un cuarto paso, y el cuarto paso también comienza con R, y la R de repite. Los reconocemos, los sacamos a patadas de nuestro cerebro, los reemplazamos. Y la renovación tiene que ver con la repetición. Repetir este proceso. Reconocer, remover, reemplazar, repetir. Quizás vas a tener que utilizar recordatorios para que esa renovación de la mente pueda estar completa. Sí, recordatorios para tu seguridad, recordatorios para tu identidad, recordatorios para tu santidad, recordatorios que te lleven a poder tener la verdad en tu mente. Yo recuerdo hace un tiempo
Dudé de mi capacidad para predicar, dudé de mi capacidad para dirigir, estaba dudando de mi capacidad del llamado de Dios. Comencé a compararme con otros predicadores y yo decía, oye, no, mira, yo no tengo lo suficiente, me sentía menos, me sentía que mis capacidades no me alcanzaban. Y recuerdo que en esa crisis, tanto de identidad como de capacidad, vino un versículo a mi mente. Y comencé a indagarlo y me puse a leer la palabra y fui indagando muy bien cada una de las palabras y palabras más, palabras menos. Lo que encontré fue esa fuerza interna que me decía, yo te elegí desde el vientre de tu madre, ya yo tenía un plan para ti desde antes que nacieras y también te di un destino y tu destino es poder enseñar a las personas de todas las naciones, serás profeta para todas las naciones. Y yo entiendo que era una palabra para Jeremías, pero yo le oraba a Dios y yo le decía, Señor, revélame a mí también. Y me llevaba esas palabras que él le dijo a Jeremías. Entonces se convirtió en mi ancla y me lo estaba repitiendo constantemente. No me iba a imaginar que en diferentes partes del mundo, a través de estos videos, las personas me iban a estar viendo. ¿Sabes? Estaba cumpliendo. Si yo hubiese desistido o le hubiese dado rienda suelta a los pensamientos que venían en ese momento de crisis, entonces no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Si hubiese seguido con la comparación, me hubiese quedado detenido. Y muchas veces tú te has quedado paralizado porque caíste en la comparación, le diste rienda suelta a tus pensamientos. Necesitamos ir hacia la verdad, porque tu verdad no puede que en algún momento no sea la verdad de Dios, pero cuando traes la verdad de Dios y la haces tuya, entonces tu verdad va a estar alineada con la verdad de Dios. ¿Y sabes qué puede pasar? Que cuando tú traigas la verdad de Dios, el dolor se convierte en alivio, el miedo se convierte en amor, la preocupación se convierte en paz, la incertidumbre se convierte en fe, te da mayor certeza, la insatisfacción que sentías en tu vida porque nunca eras lleno totalmente se convierte en satisfacción, la maldad se convierte en bondad, el pecado se convierte en santidad. Yo quiero que te imagines viviendo en esto. Tú puedes imaginarte viviendo en el alivio, en el amor, en la paz, en la fe, en la certeza, en la satisfacción, en la bondad, en la santidad. Imagínate esta comunidad de fe. ¿Cómo sería si cada uno de nosotros trajera esos pensamientos y pudiéramos caminar en esta dirección? Seríamos una luz en medio de la oscuridad. Y justamente hacia allá es donde queremos llevarte, a darte herramientas para que tú puedas entonces reconocer, para que tú puedas remover, para que tú puedas reemplazar, para que tú puedas repetir y para que tú puedas renovar tu mente. Porque una vez que tú haces eso, entonces estás destruyendo todos los argumentos que se levantan en contra de Dios. Porque Dios quiere el alivio, quiere el amor, quiere la paz, quiere la fe, quiere la certeza, quiere la satisfacción, quiere la bondad, quiere la santidad para ti, para nosotros. Pero también requiere que nosotros podamos decirle, no puedo solo, te necesito. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a ese Dios que esté contigo, que esté conmigo, que esté con nosotros y que nos permita ser esa luz en medio de la oscuridad, que nos permita ser una salud en medio de tantos episodios donde las personas no están disfrutando de la salud mental, donde nuestros pensamientos sean conducidos hacia el destino que Dios quiere para nosotros? Oremos. Querido Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por traer estos mensajes para nosotros, gracias por la revelación que le diste el apóstol Pablo y que hoy nos recuerdas a cada uno de nosotros. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, porque entendemos que te levantaste, que resucitaste de entre los muertos y ese mismo poder mora en nosotros. Te damos gracias porque podemos caminar en una dirección donde tú marcas el camino, donde tú iluminas el camino. Queremos que seas tú en medio de cada una de las circunstancias. Yo te pido, Señor, que aquel que está pasando por el valle del dolor, tú traigas alivio a él y le renueves sus pensamientos para que pueda vivir en el alivio. Aquel que está viviendo sus miedos pueda reemplazar sus pensamientos y ahora pueda vivir en el amor. Que aquel que está experimentando la ansiedad, la preocupación, tú le puedas traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que le puedas abrir las escrituras, el corazón, la mente y puedan ser renovados para que haya fe, para que haya certeza, para que cada uno de nosotros podamos vivir en satisfacción, para que podamos vivir en lo bueno y desechar lo malo, para que podamos vivir en la santidad y erradiquemos el pecado. Señor,
Queremos que lo hagas conmigo, que lo hagas con cada una de las personas que nos está viendo, que está conectando con nosotros a través de esta enseñanza, y que lo hagas en esta comunidad para que juntos podamos resplandecer con tu luz. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por permanecer hasta el final de nuestra segunda entrega de esta serie que hemos llamado Cambio de Mente. Sigue disfrutando de algo que queremos dejarte para cerrar de una buena manera esta enseñanza. Nunca ha perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida, y dan aliento a mi ser. En todo tiempo Él es Dios. Mi adoración es para Él. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, poder que resucitó a Jesús. Tú me levantarás, tú nos levantarás, Señor. Oh Dios, que resucitó a Jesús me levantará, tú me levantarás. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Señor, tú nos levantas, Señor. Cual sea la situación que estamos viviendo, que estás viviendo tú allí, Dios tiene el poder para levantarnos, para socorrerte, para socorrerme. Hay poder en Jesús. Tú eres suficiente, Señor, para nosotros. Oh Dios, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.